Bienvenidos, hermanos y apreciadas hermanas, a una reflexión que con motivo de una reunión de acción de gracias por la vida de nuestra hermana Teresa Luna Sánchez, que hoy está cumpliendo 99 años de vida. Entonces, esta reflexión está basada en el libro de los Salmos, en el número 116, y dice la palabra de Dios: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El desarrollo de una vida de acción de gracias a Dios, como es la vida de nuestra hermana Teresa Luna Sánchez, que hoy cumple 99 años de edad, tiene como base principal en su desarrollo el amor a Dios. Esta debe ser la declaración de toda vida agradecida. Amo a Jehová. Y esta declaración es un testimonio que no solamente brota de los labios hacia afuera, sino que es un testimonio integral. Abarca el corazón, abarca el alma, abarca las fuerzas. Ya lo dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, una vida agradecida a Dios por los años que va cumpliendo, por sean 10, 20, 30, 50, 80 o como en este caso 99, esta vida agradecida es desde el punto de vista del amor a Dios. Cuando confiesa y dice amo a Dios, lo debe estar diciendo con todo su corazón, como dice la palabra de Dios en el mandamiento del libro de Deuteronomio. Amar a Dios desde el corazón es un amor compatible con el amor de Dios, porque Dios mostró su amor, conforme a Juan 3:16, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cristiano que lleva una relación cercana, íntima, totalmente ligada y estrecha a su Dios, el cristiano aprende de Juan 3:16, de ese amor de Dios, de ese dar de Dios, de esa manifestación del amor de Dios. El cristiano aprende a amar a Dios con todo su corazón. Cuando menos, esto debía estar en el corazón y en el pensamiento, en la mente, en el alma, en el espíritu de todos los hebreos, que ellos no podían andar promulgando y testimoniando por todos lados que amaban a Dios si lo hacían solamente de labios para afuera. No, había que mostrar con una vida de gratitud esta primera base del principio. Señor Jehová, Dios, te amo, dice el Salmo 116. Y no solamente porque has oído mi voz y mis súplicas, no solamente por eso, sino porque inclinas hacia mí tu oído. Por tanto, dice el salmista en el versículo 2, le invocaré en todos mis días. Un corazón agradecido es un corazón que ama a Dios desde lo más profundo de su intimidad. Tiene una relación estrecha con Dios en la cual hace partícipe a nuestro Dios de todas las cosas de su vida. Es una relación de un palpitar instantáneo de la vida
que representa el corazón. Es una gratitud en cada palpitación del corazón de la vida del cristiano que muestra a Dios por su contentamiento ante todas las bendiciones que ha recibido por parte de Dios. En este aspecto, no solamente había que amar a Dios con todo el corazón, sino también había que amarlo con toda el alma. Para los griegos, la psique era el alma, era la mente, y en esa mente radican todos los estados de desarrollo mental, como es la inteligencia, el raciocinio, como es el aprendizaje, el discernimiento, como es la comprensión, pero no solamente eso, también en la mente tenemos la memoria y en la memoria tenemos los recuerdos. Bueno, todo eso conjuntado con los demás desarrollos mentales que tienen que ver con la imaginación, que tienen que ver con los pensamientos y con el estado de desarrollo mental de pensar, de estar continuamente pensando. Tenía que enfocarse todo conjuntamente lo de la mente a amar a Dios con todo, con toda la lev, dice el hebreo corazón, con toda la psique, dice el griego alma, y decimos nosotros con toda la mente. Es decir, mi mente está demandada a amar a Dios en el mismo nivel, en la misma estatura que el corazón, de modo que ni el corazón está por encima de la mente, ni la mente está por encima del corazón, sino que ambos integralmente deben amar a Dios en plenitud con todo. Así que una vida agradecida, una vida que muestra gratitud a Dios, es aquella que ha dado testimonio y que empieza diciendo todas las mañanas: te amo, Señor, te amo porque tú estás atento, porque tú estás poniendo tu oído presto para mi voz y mis súplicas. Qué importante, hermanos, es tener conciencia clara, presente, transparente, de que desde mi primera palabra que sale de mi boca en la mañana, Dios la está oyendo. Y así todo el día, cualquier conversación que yo tenga con cualquier persona, Dios está oyendo mi voz. Esto es una gran responsabilidad para el cristiano. No quieras tú, hermano, no quiera yo que Dios oiga mi voz diciendo chistes obscenos o diciendo bromas o diciendo cosas que no sean del santo, de la santa alegría, del santo gozo que debe ser lo que impera en el corazón del cristiano como fruto del Espíritu Santo, gozo, paz. Entonces debemos nosotros redimir, debemos nosotros rendir ante Dios nuestro hablar si este no es compatible, no es agradable a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de este momento, como parte de mi vida agradecida, yo voy a estar consciente realmente en el momento presente, yo voy a estar consciente de que Dios me oye, como lo dice el Salmo 116, porque dice, pues ha oído mi voz, no solamente oye mis súplicas, también oye mi voz. Así que mis súplicas son motivo de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que más sufre angustias, dolores, enfermedades, tristezas, es la que más contenido en la copa de la salvación tiene delante de la presencia de Dios. Si tu copa de la salvación está rebosante, hermano, seguramente tú has llevado una vida con muchos padecimientos, no solamente en tu persona física, no solamente en el aspecto integral de tu personalidad, sino también en tus familiares, también en tus amigos, también en los miembros de la iglesia, también en personas que confían en ti y que te hacen sentir sus pesares, sus angustias, sus aflicciones y preocupaciones.
y ya con eso Dios pone carga en tu corazón para que tú seas partícipe también de esos sufrimientos y tengas motivos para invocar el nombre de Dios a favor de esas personas, porque Dios te llama a ponerte en la brecha entre el sufrimiento de esta persona, entre la angustia y la aflicción que esté pasando, para que tú puedas invocar el nombre de Dios a favor de esa persona. Por tanto, dice el versículo 2 en su parte final, por tanto, le invocaré en todos mis días. Mira, hermano, imagínate que yo tengo por venir otros 10 años de vida. Dios quiere y sean más, Dios quiere y sean menos, es su voluntad. Pero partiendo de la media, que yo tuviera 10 años de vida en mi futuro todavía, ahorita tengo 70, que todavía pudiera yo tener 80 años de edad. Bueno, si yo invoco a Dios una vez al día durante un año, tengo 365 invocaciones al Señor, plegarias, súplicas, oraciones, alabanzas invocando a Dios. Bueno, yo tendría 365 un año. Y como estamos hablando de una media de 10 años, entonces estaríamos hablando de 3,650 clamores a Dios, llamados a Dios, encuentros con Dios por medio de la oración. Ahora bien, imagínate que estoy rodeado de 10 personas. Entonces, y que esas 10 personas también tuvieran esa media de 10 años hacia adelante, entonces estuviéramos hablando de 36,500 súplicas, de 36,500 invocaciones al Dios de dioses, al Señor de señores. Y estamos totalmente persuadidos de que Dios escucha esos 36,000 clamores en el transcurso de 10 años. Pero obviamente estoy seguro, porque tú eres un hijo de Dios, que no lo invocas solamente una vez al día. No, a lo mejor lo invocas 5, 10 veces al día. A lo mejor en tu pensamiento, en tu corazón, cada instante, cada palpitar, cada movimiento de tu corazón, que es el movimiento de la vida, el instante de la vida, la palpitación de la vida. A lo mejor tú estás consciente de la presencia de Dios y estás continuamente invocando su nombre. Bueno, no importa cuál sea el número en un año, o en 2, o en 5, o en 10, en los cuales tú y todo el pueblo cristiano invoquen a nuestro Dios. No importa por qué, porque Dios inclina su oído para oírnos. Entonces, una segunda parte del desarrollo de una vida agradecida, de una vida que llegando a los 60, 70, 80, o como en el caso de nuestra hermana Teresa Luna Sánchez, son 99 años, no importa en qué momento tú estés invocando y clamando el nombre de Dios, no importa. ¿Por qué? Porque toda la vida del cristiano es una vida de gratitud, porque recibimos muchísimas cosas más, pero estos clamores a Dios, en los cuales nos encontramos en angustias, con dolores, con sufrimientos, son en los cuales le pedimos a Dios que Él libere nuestra alma de esas angustias. Y esto ocurre durante la vida, no una vez, muchas veces. En tus 40, 50 o 60 años que llevas de vida, ocurren muchas veces los sufrimientos, las angustias, las tribulaciones. Dice el versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte. Las ligaduras de la muerte, hermanos, te cautivan, te están enredando, te están entretejiendo, inmovilizando tus brazos, inmovilizando tus piernas, inmovilizando tus pensamientos, inmovilizando las acciones proactivas de tu corazón para adorar y para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque esas ligaduras de la muerte, hermano, son pecados en la vida. Son pecados con los cuales
nos vamos llenando de ellos y vamos llenando nuestro costalito de pecados y no somos capaces de vaciarlo y de depositarlo a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, he pecado contra ti, Señor, porque mira mi pecado, está presente de mí, está enfrente de mí pecado, no lo puedo ocultar de ti, Señor. Entre más lo oculto para mí pensando que nadie se va a dar cuenta, hasta mis huesos me duelen, Señor. Todo mi cuerpo está dolorido a causa de mis pecados. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y perdóname, límpiame de mis pecados. Entonces, todos esas ligaduras con las cuales la muerte, porque la paga del pecado es muerte, con las cuales la muerte nos va encadenando, en ese momento, con una confesión sincera de todo corazón, el Señor Jesucristo rompe las ligaduras y nos libera, nos da libertad de la muerte. Por eso dice el salmista, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Así es, durante estos años en los cuales tenemos que mostrar gratitud a Dios por todo lo que nos pasa, ocurren muchas cosas, angustia, dolores, nos encontramos y nos enfrentamos frontalmente contra las ligaduras de la muerte y contra las angustias del Seol. Pero si invocamos el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces decíamos nosotros que una vida de gratitud, una vida que da muestras de agradecimiento, es una vida que confiesa en primer término que ama a Dios, que ama a Jehová. En segundo término, que está continuamente invocando el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Dios libre su alma de la angustia. Pero no solamente eso, hay muchos motivos, muchos momentos de gratitud a Dios y de adoración a Dios, y esas son también peticiones, acciones de gracia, clamores, oraciones que todos los días podemos elevar hasta la presencia de nuestro Dios. Dice el versículo 5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Nuestra alma no tiene por qué estar pasando las angustias de la fatiga, del arduo trabajo, el arduo quehacer cotidiano de un cuerpo pecador, de unos miembros que nos llevan hasta el pecado, de una concupiscencia cuyos deseos están desordenados y no los podemos controlar porque nosotros como personas no tenemos el poder de controlar la concupiscencia de la carne, es decir, los deseos desordenados. No quiere decir que este don de Dios, con lo cual Él dotó al ser humano de concupiscencia, no quiere decir que en sí la concupiscencia sea algo pecaminoso. No, la concupiscencia es el deseo. Y un deseo puede agradar absolutamente a Dios. Un deseo puede estar absolutamente de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Pero hay muchísimos deseos en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en la carne del hombre. Hay muchos deseos que ofenden y deshonran a Dios y que nos lleva como una ley. La ley de nuestros miembros nos lleva cautivos hacia el pecado. Pero la concupiscencia, Cristo, porque Cristo fue semejante a sus hermanos en todo, cabalmente hombre, 100% hombre, así que no me cabe la menor duda de que Cristo como hombre, en qué parte no lo sé, pero ahí estuvo la concupiscencia, solo que gloria a Dios, Jesucristo, hombre perfecto, hombre santo, hombre recto, impecable él, nunca permitió que la concupiscencia le pusiera un deseo pecaminoso, un deseo desordenado. Él tuvo un absoluto control sobre la concupiscencia. Ahora, si tú me preguntas,
Jesucristo realmente tuvo deseos aquí en la tierra, aunque hayan sido deseos buenos, por supuesto que sí. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. El anhelo, el deseo ardiente del corazón de Jesucristo era participar de la Pascua con sus discípulos unas horas antes de que fuera llevado ante Anás y Caifás, y que más adelante, en las horas primeras de la mañana, fuera llevado a la cruz del Calvario y crucificado en el monte Gólgota. Entonces, pero Jesucristo es evidente que tuvo deseos como hombre, porque fue cabalmente hombre al 100%, pero por supuesto sin pecado. No hubo en ningún momento en la concupiscencia de su carne, de su cuerpo de Jesucristo, el hombre, el verbo hecho carne, porque primero era verbo, es decir, espíritu, era Dios, pero después fue hecho carne, pero no hubo, desde el momento en que fue hecho carne hasta su resurrección, y por supuesto mucho menos más adelante, ni un ápice, ni un segundo, ni un instante en el cual en su concupiscencia hubiera un deseo desordenado. No, siempre el deseo de nuestro Dios era cumplir cabalmente la voluntad de Dios. El deseo de Jesucristo era cumplir cabalmente la voluntad de Dios, y él decía claramente que esa era su comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, esto es algo misterioso para nosotros, pero no tenemos más que abrir nuestro corazón y creerlo. Jesucristo, como hombre semejante a todos sus hermanos, el verbo, el espíritu, el Dios, el verbo fue hecho carne, y claramente el griego es la palabra sars, que efectivamente significa carne. En este caso, por supuesto, tenemos que decir carne humana. Entonces, sars, carne, Jesucristo tenía concupiscencia, pero por supuesto que la palabra concupiscencia en sí no significa pecado, sino que es el deseo. Pero gloria a Dios que Jesucristo nos enseñó que sí es posible tener bajo control divino, bajo control soberano de la santa voluntad de Dios, la concupiscencia de la carne. Lamentablemente nosotros, hermanos, estamos muy lejos de querer rendir todo nuestro ser al Dios y Padre glorioso y decirle: Señor, tú eres dueño de todo mi cuerpo y tú me vas a dar poder para apartar de mí todo deseo pecaminoso, porque la palabra concupiscencia, o sea, la palabra episimia en griego significa deseo, deseo, y es la palabra que Reina Valera, episimia en griego, la tradujo como concupiscencia. Pero ahí está, la episimia puede ser controlada. Ahora bien, sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Entonces, nosotros, con todas las bendiciones de Dios, podemos hacer que nuestra alma esté en reposo, esté descansando en los brazos del Eterno, esté en el regazo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra alma se agobia por tanto trabajo del pecar de los miembros de nuestra carne. Pero ¿cómo podemos tener el reposo, el descanso para nuestra alma? Lo dice claramente el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, esta es una realidad. Tu alma y mi alma, el alma de todos los cristianos, está cargada, está cansada porque hay pecado en la vida de los seres humanos. No pasa día sin que cometamos pecado y tengamos que arrepentirnos, apartarnos de él y decirle a Dios que nos perdone con un corazón sincero y arrepentido, y decirle: Señor, perdóname, cometí este pecado, este pensamiento perverso pasó por mi mente,
y yo estuve con mi mente imaginando cosas viles, cosas pecaminosas, te ruego, Señor, que me perdones, porque si no le pido perdón a Dios, mi alma lleva las consecuencias. Empieza a sentir la carga de todos los pecados que yo voy acumulando y que no tienen el perdón de Dios porque no se lo pido. Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesucristo. Y sigue diciendo más, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Hallaréis descanso para vuestras almas. Mi alma necesita descanso, pero solamente lo voy a hallar en Jesucristo, porque Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tú puedes decirle a partir de esta noche a tu alma, vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová me ha hecho bien. Claro, cuán grandioso es este bien, cuánta es la benevolencia de Dios, que por su benignidad en Jesucristo me mueve al arrepentimiento para que yo confiese mis pecados, pida perdón a Dios y me aparte de esos pecados para honrar y glorificar el nombre de Dios. El versículo 8, pues me ha librado mi alma de la muerte. Fíjense ustedes que aquí ya es la segunda vez que encontramos la palabra muerte. La primera vez está en el versículo 3, me rodearon ligaduras de muerte. Luego, en el versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte. Y luego en el versículo 15 vamos a encontrar el texto que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Por qué el salmista incluye en una vida de gratitud a Dios, incluye también el concepto, el asunto de la muerte? ¿Por qué? Hermanos, porque tú y yo debemos estar conscientes de, de que no sabemos inclusive cuántas veces durante toda nuestra vida Dios nos ha librado de la muerte. Un accidente automovilístico, una lluvia torrencial, un toque eléctrico de cables que se sueltan, una descarga eléctrica de un rayo que cae del cielo, un accidente automovilístico, Dios nos libre de eso. Es decir, pero en la vida, hasta un simple resbalón con una cáscara de plátano en la calle que te haga caer de espalda y que te pegues en la nuca en el pavimento, puede ser tu muerte. Pero mira, Dios es tan misericordioso y Dios es tan justo que durante nuestra vida muchas veces nos ha librado de la muerte. Es decir, si tú tienes 60 años, llevas 60 años de victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Dios te ha preservado la vida y Dios te da la victoria sobre la muerte. Y un día, cuando el Señor te resucite, tú vas a estar totalmente victorioso porque no va a haber ya más muerte sobre los hijos de Dios. Bueno, pero entonces, ¿qué es la muerte? En esta reflexión de una vida de gratitud a Dios, tengo que incluir este asunto de la muerte. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, encontramos que la muerte tiene un padre. Sí. Que la muerte tiene una abuela. Sí. Sí. Y que nosotros estamos, como vivimos en los días de nuestra carne, estamos inclinados y sujetos a esa abuela de la muerte. Y estamos también obedeciendo a ese padre que es el pecado, ese padre de la muerte. ¿Por qué? Porque dice Santiago en el capítulo 1, dice de la siguiente manera en el versículo 12, bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, Jesucristo, a pesar de que él tuvo esa concupiscencia, pero como no había ningún deseo desordenado en su vida, no había ocasión para que la tentación llegara a él. Entonces alguien puede preguntar, bueno, entonces, ¿cómo es posible que el diablo lo tentó? Pero esto fue una prueba de Dios para Jesucristo. Y esta prueba, Dios le plugo utilizar al diablo, pero Cristo venció al diablo, aunque claramente leemos que tanto la palabra prueba como la palabra tentación tienen la misma raíz hebrea. Bueno, pero el asunto está, mis hermanos, que Jesucristo, aun cuando hubiera sido tentado, aun cuando fuera tentado, y sí, debemos decirlo, fue tentado porque fue tentado en la carne, tenía hambre, y claro está, ahí lo tentó el diablo. Fue tentado en cuanto a la posible vanidad que pudiera haber en el corazón de Jesucristo cuando el diablo le invitó a arrojarse desde el pináculo del templo. Dice, mira, todos te van a clamar porque tú te arrojas, no te pasa nada, entonces van a decir, he aquí el Dios que ahora necesitamos. Y también, por supuesto, que lo tentó en el aspecto de la fama de este mundo al ofrecerle la riqueza, el placer y todos los reinos de la tierra. Pero sí, la tentación fue a la carne, pero fue de fuera hacia adentro. Por lo tanto, encontró una concupiscencia santa. La tentación encontró una concupiscencia bajo control, bajo el orden de Jesucristo, el Hijo de Dios, no como nosotros, hermanos, porque nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Ciertamente la tentación viene de afuera, pero apela a lo que tenemos dentro en la concupiscencia, que son deseos que no honran a Dios, que no le agradan y que están totalmente desordenados y que nos llevan cautivos al pecado. Por eso, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando la concupiscencia es atraída y seducida, es preñada, es embarazada. Y entonces, una vez que ha concebido, la concupiscencia da a luz, da la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado es hijo de la concupiscencia. La concupiscencia es la madre del pecado. Entonces sigue diciendo el versículo 15. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, el pecado es hijo de la concupiscencia. Y el pecado, cuando ha sido consumado, da a luz, es decir, hay un alumbramiento. Y el alumbramiento del pecado, su hija, es la muerte. La muerte, entonces, es nieta de la abuela concupiscencia y es hija del padre pecado. Y la muerte, mis hermanos, la muerte, nosotros tenemos la promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, tenemos la esperanza de que la muerte va a ser destruida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, en este tiempo de gratitud a Dios en nuestra vida, en todos los años que tenemos de vida, lo que tenemos que darle a Dios como parte de nuestra gratitud es decirle, Señor, gracias, porque en Jesucristo tú me mostraste que sí se puede tener deseos que solamente te agraden a ti y te honren y te glorifiquen. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me des poder para desechar de mi vida los deseos desordenados que hay en mi concupiscencia, para que mi concupiscencia sea un nido de deseos ordenados, puros, santos, nobles, que te agraden a ti. Y con esto, Señor, la tentación no va a llegar hasta mí. ¿Por qué? Porque la tentación se aprovecha de mis deseos desordenados. Pero gracias a Dios porque tenemos en Jesucristo ese poder. Y entonces el pecado, pues el pecado
la concupiscencia no va a tener hijos pecaminosos, va a tener hijos que hagan lo que agrada a Dios en cuanto a obras buenas, aún de la misma carne, obras buenas, o las obras del alma, obras buenas, las obras del espíritu, obras buenas. Y entonces el pecado, por supuesto, que ya no va a estar en nosotros, va a ser abatido porque vamos a estar prefiriendo siempre la santidad de Dios. Y entonces la concupiscencia no va a tener ninguna nieta que sea la muerte. Nosotros seremos más que vencedores porque Cristo derrotó a la muerte en nuestro lugar. Hermano, abre tu corazón y apréndete esto. La concupiscencia es la abuela de la muerte. Es la madre del pecado. El pecado es el padre de la muerte y la muerte es el postrer enemigo que va a ser destruido por nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Por eso dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque es victoria. No es derrota, es victoria en Cristo Jesús, el cual venció a la muerte. Entonces, bueno, ya leímos lo que dice Santiago en el versículo 15. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos, hermanos. Podemos vencer a la abuela, podemos vencer al padre y podemos vencer a la hija de ese padre. ¿Por qué? Porque en Cristo hay poder, ya que Él va a destruir a la muerte, que es el postrer enemigo. Vivamos agradando a Dios, buscando a Dios con fe, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Bien, sigamos con nuestra lectura del Salmo 116 y dice el versículo 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por lo tanto, hablé. Qué hermoso texto, ¿no? Esto lo cita el apóstol Pablo, hermanos, allá en segunda de Corintios, en el capítulo 4. A ver, vamos a buscarlo, hermanos, para yo debo de reconocer que ya mi memoria no anda de todo brillante, ¿no? A ver, Segunda de Corintios, capítulo 4, sí, Segunda de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo tuvo una experiencia muy parecida a la del salmista cuando él dijo que le rodearon ligaduras de muerte, que se encontró con las angustias del Seol, que la angustia y el dolor fueron hallados enfrente de él y acosándolo en su vida. Y él pudo decir también, pero Dios me ha librado mi alma de la muerte. Bueno, entonces dice el versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto, hablé. El apóstol Pablo dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Esto es muy hermoso. Esta es una verdadera paz ante la tribulación. Este es un verdadero reposo del alma, que a pesar de que todo a su alrededor sea tribulación, sea caos, sea muerte, sean enemistades, sean celos, iras, contiendas, la promesa del Señor es muy clara. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no tocará. Es decir, la maldad no gobierna ya la vida del cristiano. Entonces, dice el apóstol Pablo, estamos atribulados, pero ¿saben? La gran noticia es que no estamos angustiados. Dice, nos encontramos en apuros, porque sí, nuestra vida es angustiada de repente, nuestra vida es estrechada, nuestro ser es puesto en estrecho y de repente nos encontramos en apuros. Pero ¿saben qué? No estamos desesperados, ¿no? Porque nuestra esperanza siempre está puesta en el Dios Todopoderoso, omnipotente Señor,
el cual nos va a dar la salida para estas apuraciones, para que no estemos en continua congoja, en continua angustia, en continua afán y ansiedad. No, estamos en apuros, pero no desesperados. Somos perseguidos, claro. Las tribulaciones traen persecuciones. Somos perseguidos por mucha gente, los inconversos, los enemigos de la fe de Dios. Somos perseguidos, pero ¿saben qué? No estamos desamparados, porque Dios es nuestro refugio y Él nos va a dar la salvación en cualquier momento, librándonos de los enemigos. Ninguna arma forjada en nuestra contra va a prosperar, porque estamos del lado de Dios. Entonces, somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Y finalmente sigue diciendo Pablo, estamos derrumbados. Sí, ya a base de tanto golpe nos derrumbaron y caímos y estamos en tierra ahí derrumbados. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No estamos destruidos, ¿no? Y de ahí, si el justo cayere 7 veces, las mismas veces Dios lo va a levantar. Y entonces estamos derrumbados, pero no destruidos. ¿Y por qué decía esto el apóstol Pablo? ¿Por qué lo decía? Porque él decía esta gran verdad. Hermanos, es que en nuestro cuerpo, en nuestra vida física, en nuestra naturaleza, llevamos la muerte de Cristo. Pero gracias a Dios por ello, porque vamos cargando la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que se manifieste en nuestra vida, en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesucristo. Gracias a Dios, porque dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros actúa la vida. Gracias a Dios, hermanos, que la muerte es la muerte de los hijos de Dios, de los santos, es muy estimada ante los ojos de nuestro bendito Salvador, el cual ha prometido que va a resucitar nuestros cuerpos en la posteridad. Dice la palabra de Dios, dice, creí, por tanto hablé. Ese es también, diríamos nosotros, una tercera fase, una tercera parte en el desarrollo de una vida de agradecimiento. Primero es porque da testimonio de que ama a Dios. En segundo lugar, porque todos los días invoca el nombre de Dios. No pasa un palpitar de corazón, no pasa un instante, un abrir y cerrar de ojos en que no se vaya de nuestra mente siempre el pensamiento de Dios. Y luego también, como estamos leyendo aquí, nosotros damos gracias a Dios porque nos libra de la muerte, por lo cual muestra su poder y su victoria. Y en tercer lugar, con respecto a estos puntos en el desarrollo de una vida de gratitud a Dios, es que nosotros como hijos de Dios estamos nosotros siempre con la esperanza de que no hay ninguna aflicción que nos rebase. Estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos derrumbados, pero no abatidos. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Por qué? Porque estamos con la protección y el refugio de nuestro Dios y Él es para nosotros, la promesa completa de fidelidad de que tenemos vida y tenemos vida eterna. Entonces dice Pablo, por eso dice, creí, por lo tanto hablé. El cristiano da testimonio de todas estas cosas. Y no solamente lo hacemos hablando, hermanos, no. Miren ustedes lo que dice el Salmo 106, 12. Regresamos unas páginas y el Salmo 106, el versículo 12 dice, hablando del pueblo de Israel después de que cruzaron el mar Rojo, hablando del pueblo de Israel cuando María los dirigió en la alabanza a Dios, dice el versículo 12 del Salmo 106, entonces creyeron a sus palabras, a las palabras de Dios, porque vieron sus obras, las obras de Dios.
Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Aquí la experiencia es: creí, por lo tanto canté. Creí, por lo tanto alabé a Dios. Y aquí en el Salmo 116, creí, por lo tanto hablé, el testimonio de mi gratitud a Dios. Hermanos, ya para terminar, dice el versículo 16: Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Jehová pagaré ahora mis votos. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Hermanos, dice Sofonías capítulo 3, versículo 17: Jehová está en medio de ti. Dice Efesios 3, 17: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dice 1 Corintios 6, 20: porque sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, sino que pertenecemos a Dios. Hermanos, una vida que muestra acciones de gratitud es la vida de un varón o de una mujer de Dios, que confiesa continuamente, siempre, que ama a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. O como dijera nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, ante la pregunta de un intérprete de la ley, que le preguntó cuál era el más grande mandamiento, o era escriba, ustedes por favor verifíquenlo. Le preguntó cuál es el gran mandamiento. El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esa vida de gratitud, esa vida de agradecimiento, esa vida que continuamente da gracias a Dios, es una vida también que está invocando el nombre de Dios. Es una vida también, hermanos, que continuamente está confesando, está hablando. ¿Por qué? Porque creí, por lo tanto hablé. Y es una vida que ha sido librada de la muerte incontable número de veces. ¿Por qué? Porque esto solamente Dios lo sabe, porque Él sabe de cuántas veces nos ha librado de la muerte. Yo puedo decirlo como testimonio, hermanos. En el mes de noviembre del año pasado, Dios me libró 2 veces de morir. 2 veces. Alguna ocasión, les platicaré esas 2 ocasiones. En un mismo mes, yo estuve cerca de morir, pero gracias a Dios que el Señor me libró de la muerte y mi alma entró en un reposo buscando al Señor. Señor, quiero aprender más humildad de ti, Señor. Quiero aprender más humildad para hallar descanso para mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, amigo, yo te invito a que en el nombre de Dios le digas esta noche a Jesucristo: Señor Jesús, yo no he tenido ningún momento de gratitud a Dios por mi vida. Por eso ahora te pido, Señor, que entres a mi corazón, porque yo sé que solamente de un corazón perdonado de sus pecados, de un corazón limpio de todo pecado, es que puedo elevar una invocación, una plegaria, una súplica de gratitud a Dios, porque un corazón que no ha sido limpiado del pecado no puede amar a Dios. Entonces yo quiero que me perdones mis pecados, que me limpies de mi maldad, que alejes toda la vileza de mi corazón. Haz en mí, Señor, una criatura nueva y apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque yo quiero dar testimonio y creer en mi corazón y hablar con mi boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero, Señor, que mi boca te alabe. Creí, por tanto, alabé a Dios. Creí, por tanto, hablé del testimonio que Dios ha hecho en mi vida. Y también, Señor, quiero que siempre le des reposo a mi alma, que está angustiada y cansada,
por los pecados que yo no he confesado. Así que te pido me perdones todos mis pecados, que me limpies por tu palabra. O si nunca te he pedido esta oración, Señor, y sigo siendo pecador, hijo de la ira de Dios, entonces quiero ser hijo tuyo, Señor, y quiero que tú me perdones con la sangre y limpies mi pecado con la sangre de Jesucristo y perdones todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Dios, porque ahora soy tu hijo. Amigos, si tú has hecho esta oración y tú le has pedido a Dios, al Señor Jesucristo, que perdone tus pecados, que entre a tu corazón y que quieres ser hijo de Dios, mira, ten la confianza de que Jesucristo lo ha hecho, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él es justo y Él es amor para todas las personas. Dios te bendiga, hermano. Y con esto hemos terminado.